El Señor Dios Todopoderoso ya nos ha hablado acerca de los misterios y de los sueños y de los soñadores de sueños en otros mensajes. Pero hoy vamos a hablar sobre una mentira muy grande que está en el pueblo, que está en medio, Señor, que está en medio de las iglesias. Miren, mis hermanos, algunos creen, y es el tema que vamos a hablar, que existe un don de interpretación de sueños. En la vigilia pasada, en la última vigilia, tocamos un poco este tema, porque nos adelantamos un poquito. En el versículo 5 de Deuteronomio 13, que es donde estamos estudiando ahora, en el cual el Señor nos está hablando, se habla sobre una sentencia, hermanos, para el soñador de sueños. Pero esto nos sirve de enlace para ver qué espíritus se están moviendo detrás de los sueños. Ya hemos hablado también sobre los sueños. Muchos soñamos. Yo me incluyo también. ¿Por qué vienen los sueños? Aleluya. Porque el hombre no está bien. Amén. Porque el hombre se sale de los caminos del Señor. Dice, desde el principio del capítulo 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Miren, hermanos, es muy importante que ponga mucha atención para que no se confunda. Y dice, versículo 2, y si cumpliere la señal o prodigio que el tal anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Aquí está escondido, en estas palabras, está escondido el espíritu, la adivinación, hermanos. Ya el Señor los desenmascaró. Ahora vamos a ver sus frutos, lo que hace. No crea, hermanos, que porque un sueño que usted tuvo y se cumplió, viene completamente de parte del Señor. Miren lo que dice el 3. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios os está probando. Aleluya. No es tanto que el Señor mande el sueño, hermano. El Señor lo está permitiendo para que usted sea pasado por fuego, para que usted sea probado. Si sus obras que dice que tiene en realidad son de oro, o son de hojarascas, son de hojas secas, que se queman rápidamente, todavía ni siquiera el fuego las toca y ya se están consumiendo, hermanos. ¿Por qué nos prueba el Señor? Para saber si amáis, dice aquí, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muchos dicen que aman al Señor. Muchos le dicen Señor a Jesús, Señor, eres mi Señor. Pero no hacen lo que el Señor dice. No le aman. Le dicen que le aman nada más de dientes para afuera. No le obedecen, hermanos. No le obedecemos a veces. Dice, Aleluya. en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. Eso es clave. En pos del Señor vuestro Dios andaréis. Tenemos que ir al Señor. Tenemos que seguir al Señor. No tenemos que seguir a los soñadores de sueños. Ahí dice, a Él temeréis. No temerán a los sueños. Guardaréis sus mandamientos. No harán lo que el sueño les dice aquí. Escucharéis su voz, la voz del Señor, no la voz del sueño. A Él serviréis. A Él seguiréis, al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos está probando.
Yo he tenido también muchos sueños, hermanos, a lo largo de mi vida. Gracias al Señor, ya tengo 30 años de vida. Y he tenido muchos sueños. Y es porque no he andado muy bien delante del Señor. Y desafortunadamente y por desgracia para mí, muchas veces yo he reprobado esta prueba por andarle haciendo caso a los sueños. Y peor aún, por hacerle caso al que dice aquí, del versículo 2 y 3, el tal soñador de sueños que se cumplen. Peor aún, porque dice, el soñador de sueños que se cumplen dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Que vaya en pos del diablo, le está diciendo. Del enemigo. Dice el 5, el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó del pecado, hermanos. Y te rescató de casa de servidumbre. ¿Se acuerdan del último mensaje? El domingo pasado, del domingo. Amén, aleluya. O anterior. Cuando el Señor nos habló por medio del pasaje del hijo pródigo. Amén. Eso fue una revelación del Señor, hermanos. Cómo el hijo pródigo iba y le servía al enemigo. Amén. Aquí dice que el Señor nos rescató del pecado y también de esa servidumbre, hermanos. El tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios. Aconsejó rebelión. ¿Qué es la rebelión? No le estoy preguntando. ¿Qué es la rebelión, hermanos? Necesitamos saber qué es la rebelión. Las palabras originales en griego conducen hacia otra palabra que es amargura. Ya hemos explicado en otros servicios la raíz de amargura. Pero la gente se confunde. La amargura con el enojo, la amargura con las iras, la amargura con la congoja, y no es así. La rebelión es el levantamiento contra una autoridad. No vamos a hablar del mundo, hermanos, vamos a hablar de aquí, de la iglesia. Aquí hay una autoridad humanamente hablando, y es el pastor, puesto por el Señor. Él es, humanamente hablando, aquí la autoridad. Y el tal soñador de sueños lo que va a hacer aconsejar rebelión contra el pastor. O contra los que se paran aquí al frente, contra los que presiden los servicios. Es lo que va a hacer, hermanos. Miren que la palabra aquí está y es muy clara. Tenga cuidado cuando un hermano le aconseja en contra del pastor. El que le aconseja tal cosa tiene una marca, tiene una mancha, que está escrito en el libro de Judas. Versículo 8. Es una mancha de mancilla, de unión entre espíritus inmundos. Aleluya. Es la mancha de la rebelión, es la marca de la rebelión que tiene tal persona. Eso también lo vimos en la vigilia, hermanos. Se lo recuerdo, porque es nuestro enlace. Aleluya. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, pero vamos a ir un poco más adelante, versículo 29. No pierdan este pasaje, hermanos, por favor, porque es bendición. Recuérdense que el Señor, al hijo al que quiere, es al que va a azotar, al que va a reprender, al que va a regañar. Amén. No se moleste, hermano, no se moleste conmigo, no se moleste con el Señor por la palabra, porque es para bendición suya, es para su salvación. El Señor le quiere quitar, hermanos, todos esos rastros de errores. Deuteronomio, capítulo 29, versículo número 18. Esto es la rebelión, hermanos. Cuando una persona se levanta en contra de una autoridad, ya sea aquí el pastor, inclusive contra el Señor, ¿qué es lo que vamos a hablar? Primero le tiene que dar la espalda
primero tiene que entrar en desobediencia para que eso pase. Si se nos da una instrucción de lo que tenemos que hacer, tenemos que seguirla. Porque si no la sigue las instrucciones, hermano, está a un paso de caer en rebelión. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, y vamos a leer también el 19, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, quien quiera que sea, hermano, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Eso es raíz de amargura. No que la gente se enoje. No es que esté enojada. Es que se está apartando del Señor. He escuchado cuando dicen raíz de amargura. Esto es raíz de amargura. Apartarse del Señor. No que se enoje. No que se entristezca. Dice el 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, fíjense, esto es lo peor. El que tiene raíz de amargura, el que se aparta del Señor, dice esto: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué piensa esta gente que se aparte del Señor? Yo me voy a ir, me voy a apartar, voy a ir a hacer pecado. Ya después vengo con el Señor. Y le oro, y le ayuno, y diezmo, y ofrendo. Voy a ofrendar bastante dinero, voy a traer bastantes cosas para la canasta. Eso es la embriaguez. En lugar de estar tomando poco a poco, todos los días, estando en el Señor. Quiere juntar todo y darlo de una vez. Darlo de un jalón. No es así, hermanos. Acuérdense cuando hablamos sobre el pan de los hijos. El Señor pone un pan en la mesa como padre de familia. Y nosotros, los hijos de Dios, los que somos verdaderamente hijos de Dios, tomamos un poquito de ese pan. Un pan grande, hermanos. La palabra de Dios dice que es como una hogaza. Un pan que pesa casi 2 kilos. Un panezote grandote. No se lo come uno solo, hermanos. Entre toda la familia tiene que agarrar un pedacito. Y cuando usted arranca un pedazo, las migajas que caen, de esas son las que hablaba la mujer sirofenicia y cananea. Hasta nuestras familias que son inconversas reciben esas migajas. Así que tome del pan. Tome del pan de los hijos. Les voy a leer la definición del diccionario, hermanos, de la rebelión. Ya vimos aquí que es raíz de amargura. ¿Y qué es lo que piensa la persona que tiene raíz de amargura? Que es rebelde. Ya vimos lo que piensa, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Dice: levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro. Miren, hermanos, en este caso el pastor, que está puesto por el Señor, está representando al Señor aquí en la tierra. La palabra del Señor dice, el mensajero. Es como un ángel. Mensajero. Así como fue Moisés en su tiempo. Y tenía su profeta. Y tenía sus servidores, hermanos. Y las personas de aquel tiempo, en el tiempo antiguo de Israel, cuando andaban en el desierto, no murmuraron contra Moisés, dice su palabra, sino que murmuraron contra el Señor. Así que tenga cuidado, hermano, siquiera de murmurar contra el que sirve al Señor. Vamos a ir a 1 de Samuel. Vamos a seguir. Miren, hermanos, los sueños
como regularmente está inmiscuido el espíritu de adivinación ahí, entre muchos otros espíritus, tenemos que descubrir cómo trabaja, cómo opera, cuáles son sus frutos. Entonces, la persona que interpreta sueños, Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 23. La persona que interpreta sueños realmente no está interpretando, sino que está adivinando sueños. Si alguien viene a usted y le dice, mira, tuve un sueño, y usted le empieza a decir, mira, tu sueño significa esto, porque soñaste un conejo blanco, significa que vas a tener muchos hijos. Y soñaste que andaba pasando un ratón por allá y lo atropelló un carro, tus enemigos van a caer. Cuando empieza a hacer eso, hermano, usted se está convirtiendo en un adivino. Ni adivino, ni hechicero, ni agorero se entrarán al reino de los cielos. Tenga cuidado de hacer eso. No, y no trate de interpretarlos, de darle una interpretación. Samuel, ¿qué perdón? Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo número 23. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo número 23. Miren que la carne es muy débil, hermanos. Y cuando nos cuentan un sueño, uno rápido empieza a escuchar la historia del sueño, ¿no? Miren, les muestro siempre mi palma izquierda. Estamos hechos de lo mismo. Yo también lo siento. Cuando alguien me cuenta un sueño, quiero saber más. ¿Sabe lo que está tratando de hacer el enemigo? Lo está tratando de cautivar por medio de su concupiscencia, lo que está dentro de usted. La concupiscencia que le induce a pecar. El enemigo lo trata de llevar cautivo a que cometa pecado de adivinación de sueños. Así que tenga mucho cuidado. Cuando alguien viene y le cuenta un sueño, miren que el enemigo está siendo desenmascarado. Estos errores no pueden estar en la iglesia, mis hermanos. El Señor Jesucristo está enojado porque nos dejamos guiar por los sueños y por otras cosas y no por su palabra. El Señor está enojado, hermanos. Primera de Samuel capítulo 15 y versículo número 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Son casi iguales, hermanos. Tanto la adivinación como la rebelión. Si usted ve un fruto, imagínese que tiene una manzana roja. Bueno, no una roja, una manzana que es así como amarillita, una golden. Pero hay muchas manzanas que son como amarillitas, de otro tipo de manzana. Así son los pecados de adivinación y el de rebelión. Son muy parecidos. Es casi el mismo fruto, Dan casi lo mismo. Llevan a que el hombre, a que la mujer se aparte del Señor. Pero yo me atrevo a pensar, hermanos, que el de la rebelión es aún peor. Lo vamos a ver más adelante. Miren, esto nos sirve de enlace para unir la adivinación con la rebeldía. Van muy de la mano, están juntitos. La rebelión usa la adivinación para cautivar a la gente, para atraerla, para seducirla y llevarla, primero apartarla del Señor. Ya la cautivó ahí con la adivinación. Y ahora viene la rebeldía para ir en contra del Señor. Proverbios capítulo 17. Dice el Señor, Proverbios capítulo 17 y versículo 11. Dice el Señor, a través de su palabra, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor va a destruir a nuestros enemigos. Proverbios capítulo 17 y versículo 11. Dice el Señor, destruiré a tus enemigos
y a ti no te destruiré, dice el Señor. Qué bueno, ¿no? Pero dice el Señor, no te destruiré, pero te castigaré. De ninguna manera quedarás sin castigo. Dice, de ninguna manera. Miren 17:11. El rebelde no busca sino el mal. Esta es una señal, hermanos. El rebelde nunca va a buscar lo bueno. Busca el mal. Y aquí viene la consecuencia, hermanos. Y mensajero cruel será enviado contra él. Y mensajero cruel será enviado contra él. Mensajero cruel, un ángel. Un ángel es un mensajero, mis hermanos. Y cruel. ¿Quién quieren que sea? Miren, mis hermanos y mis hermanas. Yo sé que a veces la palabra es muy dura, pero viene de parte del Señor. Aleluya. Es para que no nos perdamos, para que no nos dejemos engañar por los demonios. Miren que cuando un hermano, cuando una hermana, o cualquier hombre o mujer del mundo es engañado por alguno de estos demonios, los demonios hacen fiesta, se regocijan. Hagan cuenta que emprenden su bocina de música y la suben a todo volumen. Están brinque y salte, contentos, festejando los sueños. Lo festejan, hermanos. Ya lo hicimos, dicen. Uno más que cae. Mira, hermanos, muchos de los sueños, no todos, hermanos, muchos de los sueños vienen de parte del enemigo, muchos. Algunos otros, el Señor los permite para que el hombre entienda, porque no lee su palabra. Los usa el Señor, algunos, muy poquitos, hermanos. Con hombres y con mujeres rebeldes. Así que tenga cuidado con hombres y mujeres que no están siguiendo las ordenanzas del Señor, que no tienen la palabra del Señor como guía, como dirección en su vida. Pero son muy poquitos, hermano. Son muy poquitos sueños los que el Señor usa. No los envía el Señor. El Señor los permite que lleguen a las vidas de ustedes y también la mía. Por misericordia, como última opción. Fíjense, por misericordia, hermanos. Como última opción. Porque no leemos su palabra, porque no le hacemos caso al Señor. Porque no estamos en el secreto con el Señor. Porque no oramos de forma correcta. Porque no estamos en la presencia del Señor. Tiene que usar los sueños. Miren, hermanos, no quiero que se confundan. Los sueños que el Señor permite en su vida son como un tipo de castigo. No es una bendición, es misericordia. Es como el último manazo, para que entienda. Es la última opción que el Señor usa. No piensen que es algo bueno, hermanos. No se vayan a confundir, porque ese error está vigente en muchas de las iglesias. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que se guían completamente por sueños, en lugar de guiarse por la palabra del Señor. Aleluya. Pero como les digo, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros y la está teniendo en este día. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7. El Señor Dios Todopoderoso es muy misericordioso, mis hermanos, con todos nosotros, con todos los que estamos aquí, porque nos está compartiendo su palabra, hermanos, que es verdad. Su palabra no miente, hermanos. El hombre puede mentir, usted puede mentirle al hombre, y el hombre le puede creer a usted, pero al Señor Dios usted nunca le va a poder mentir. Daniel capítulo 7, ¿estamos ahí? Miren, hermanos, en el capítulo 7, Daniel tuvo una visión. Es un sueño, tuvo un sueño. Pero dentro del sueño tuvo una visión, que no es lo mismo. No es lo mismo que un sueño. Por eso le digo que hay muy poquitas cosas
Y la línea es tan delgada, hermanos, que es mejor que no se guíe por los sueños, guíese por la palabra. Inclusive, hermanos, hay visiones que son mentira. ¿Qué número? Daniel, capítulo 7. Vamos a leer el versículo número 28, hermanos. ¿Por qué vamos a leer el 28? Porque por causa del tiempo, no voy a leer aquí con ustedes todo el capítulo. Usted lo puede leer en su casa. Es una visión. Pero les quiero mostrar lo que está escondido en el versículo número 28. Como rescate, como salida del Señor. Si usted tiene sueños, miren, mi intención, hermanos, no es condenarle a usted, ni la del Señor. El Señor manda para que usted sea rescatado. El Señor le manda y le pone una salida aquí enfrente. El Señor no quiere que usted se vaya al infierno. El Señor lo quiere rescatar a usted. Le quiere quitar todas estas mentiras, todos estos pecados que están encima y relacionados con los sueños. No es nada más acusarle, es rescatarlo, hermanos. Miren, si usted tiene muchos sueños y no sabe por dónde vienen, o no puede comprender la palabra que estamos hablando, aférrese de esto. Dice, aquí fue el final de sus palabras, o sea, el final del sueño que tuvo Daniel. Daniel tuvo un sueño. Dice, en cuanto a mí, Daniel, ahí ponga su nombre, mis pensamientos me turbaron. Fíjese, así como se turbó el rey Nabucodonosor. Ojo, eso es señal. Y mi rostro se demudó. Y esta es su salida. Pero guardé el asunto en mi corazón. Si usted tiene un sueño, hermano, no lo ande divulgando con todos. Tenga cuidado, porque puede caer en el error de los soñadores de sueños que están en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Aleluya. También puede caer en el error de los que contaban sus sueños a sus compañeros en Jeremías 23. Y también en Isaías 29. Tenga cuidado. Fíjense, Daniel tenía mucha sabiduría que venía de parte del Señor. Dice, guardé el asunto en mi corazón. No lo dije. No está hablando de la visión. Dígame. ¿Nos podría compartir la cita de Jeremías y de Isaías, por favor, hermano? Claro que sí. Vamos a ir. Permítame un momento. Jeremías primero. Jeremías. Capítulo número 23. Jeremías 23. Versículo número 25. Jeremías 23, versículo 25. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, yo he oído lo que ellos profetan yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Fíjense, y que profetizan el engaño de su corazón. ¿Usted cree, hermanos, que los sueños son verdaderos? Los sueños, muchos de los sueños, dejando de lado las visiones, muchos de los sueños son mentiras. Son obras de teatro, del espíritu de adivinación, junto con muchos otros espíritus inmundos que se meten en su mente, hermano, porque usted tiene puertas abiertas por causa del pecado. Aleluya. Yo también me incluyo ahí, mis hermanos, porque yo también he tenido sueño. Por error también inclusive he abierto puertas del pecado. No lo permita, hermano, no lo permitamos. Dice, Ven, aleluya. Perdón. ¿sí, dígame? Sí, no lo cuenta usted. ¿Perdón? No lo cuenta. No lo Cuenta cuento. el sueño. Desde que el Señor me mostró que no debo de hacerlo,
No lo hacemos. Si el Señor ya le habló hoy a usted, si pasó una mosca y se distrajo, ya cuenta como quiera que el Señor le habló. Está supuesto a obedecer la palabra del Señor. Usted ya no puede decir, mi hermano y mi hermana, lo hice con la sencillez de mi corazón porque no sabía, con la limpieza de mis manos porque no sabía, porque yo era ignorante. Ya no puede decirle al Señor, es que yo no sabía, por eso lo hice. De aquí para adelante, ¿verdad? De aquí para atrás quizás sí. Si usted no estuvo en los otros mensajes, porque esto ya lo hablamos. Si usted esto no lo escuchó y lo acaba de escuchar ahora, ya no tiene excusa. Pero le voy a decir algo más, mis hermanos y mis hermanas. Les voy a decir algo más. Aún así, no tienen excusa. Aunque no lo hayan escuchado. Porque dice el Señor, le dijo a Abimelech, cuando le dijo esto, lo hice con sencillez de mi corazón. Cuando le dijo, lo hice por ignorancia, así, en pocas palabras. El Señor le dijo, yo te detuve de pecar. Aún así, iba a ser pecado. Aún así es pecado, hermano, si usted lo hizo. Así que no hay excusa, ni por una ni por otra, hermanos. Del Señor nadie se le puede escapar. ¿Cree que le va a ganar al Señor? Dice el 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Le dieron la espalda al Señor y entraron en rebeldía todavía. El Señor es la cabeza, hermanos. La quitaron y pusieron a Baal ahí. Eso es rebelión, hermanos. Atentaron contra el Señor. Atentaron contra el Señor. Isaías 29. Isaías 29. Está muy cerquita, hermano. Un poquito para unas hojas antes. Porque cuando escuché que dicen para atrás, no sabemos para atrás, para adelante. Isaías 29. Isaías 29 y versículo número 10. Dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, dice, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Por qué no puede, hermanos? Porque está el sello. Por la rebeldía. Hay gente, miren, ahorita estamos hablando de los sueños, pero hay gente que se deja guiar por los horóscopos, por augurios. Porque alguien dijo algo en la televisión. Y no por la palabra del Señor, mis hermanos. Ahorita estamos hablando de los sueños, pero hay muchos errores. Tengan cuidado. Inclusive de los que nos paramos aquí, hermanos. Escudriñen la escritura. Pídele al Señor que le revele. Y lo más importante, obedezcan la palabra del Señor. Aleluya. Cuando usted actúa en obediencia, de ninguna manera puede caer en rebelión, hermanos. Tenemos que actuar en obediencia. Nos quedamos en 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Vamos a regresar, hermanos. Esto nos sirve de repaso. Esto ya lo vimos. Esta es la tercera vez que lo vemos aquí en la iglesia. Sobre los soñadores de sueños, sobre los sueños. Vamos a regresar
a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Miren, hermanos, ya nos ha hablado mucho el Señor ahorita sobre lo relacionado que está la adivinación, los sueños, con la rebelión. Ya les mostré en Daniel capítulo 7 y versículo 28, hermanos, lo que usted tiene que hacer si tiene muchos sueños. Pero también ya hemos hablado sobre el asunto, ¿por qué vienen los sueños, verdad? Job capítulo 33, versículo 14 al 17. Ahí lo vimos. Si lo quiere apuntar. ¿Por qué vienen los sueños? Porque el hombre no entiende. Porque el hombre no anda en el camino del Señor. Y también porque el hombre o la mujer anda en soberbias. Está ensoberbecido. Por esos motivos, hermano. Porque es malvado, en pocas palabras. Se no entiende la palabra soberbia porque el hombre es malvado, cruel. El hombre o la mujer, quien quiera que sea. Por ese motivo, hermanos. ¿Usted cree que esos tres motivos son para que el Señor venga y le ponga un regalito, para que el Señor le traiga un pastel? No, ¿verdad? Sea inteligente, hermano. El sueño no es algo bueno. Y si el Señor lo permite en su vida, si el Señor lo permite en su vida, es un regaño, es una llamada de atención. Otro asunto es que usted ande de la mano corriendo con el espíritu de adivinación. Siempre va a tener sueños, hermanos. Judas capítulo 1 y versículo 8 habla sobre eso. Cuando mancillan la carne los tales soñadores de sueños. Cuando ya son uno. Cuando ya se unieron en una sola carne. El soñador de sueños con el espíritu de adivinación, eso pasa. Tiene sueño todos los días. Digo, hermano. Dígame. Y bueno, ¿por qué muchas personas sueñan tantos sueños? Lo acabo de decir. Porque ya son uno. Porque ya se unieron. Porque están abrazando al espíritu de adivinación. Está dentro de ellos. Y ese espíritu de adivinación, mi hermano, es también espíritu de rebeldía, de rebelión. Porque están apartados del Señor. Mi hermanos, cuando usted entra en obediencia a la palabra del Señor, cuando usted se convierte en un verdadero hijo de Dios, que tiene al Señor Jesucristo como verdadero Señor y gobernador de su vida. Cuando hablamos de gobernador es que le hace caso. Ya no va a tener tantos sueños. ¿Por qué si me acuesto y oro a nuestro Señor Jesucristo, que no haya qué cosa me toque el sueño de noche? ¿Por qué se mete el diablo, pues? El diablo se puede meter porque tiene derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? La puerta abierta, el pecado. Dígame. Llévelo a Job 33 para que le explique lo que dice ahí. Claro que sí, vamos a ir a Job, hermanos. Job capítulo 33. Job 33. Está antes de los salmos, mi hermanos. El salmo ya es nuestra referencia de la mitad de la escritura. Job 33. Versículo número 14. Miren, les voy a contar, mientras se encuentran en el pasaje, una pequeña anécdota muy parecida a lo que le pasó, lo que comenta nuestro hermano Ricardo. Miren, yo cuando estaba chiquito, hermanos, no sé si a usted también le pasó, tenía unos 5, 8 años por ahí, 5 o 6 años. Mis abuelos eran católicos. Y aún así, fíjense, los católicos de antes, ¿verdad? No sé los de ahorita. Nos ponían a orar. Nos decían que nos hincáramos frente de nuestra cama y nos ponían a rezar. Pues no era orar, era rezar. Nos ponían a rezar. El ángel de la guarda y otras cosas, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando yo no rezaba, yo dormía tranquilo. Y cuando yo rezaba, yo tenía pesadillas feas. Ahí se andaba metiendo. Fíjense, desde chiquitos, los espíritus inmundos. Así que tengan cuidado. Las leyes espirituales se cumplen. Si está en la escritura, se cumple. Aunque le busquemos la salida, el escape, se cumplen. Y hasta que no obedezcamos,
vamos a tener buenos resultados. Dice Job 33, capítulo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aleluya. Sin embargo, en una o en dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. Punto. Dice, punto, es un punto final. No lo relacione con el 15. Dice, por sueño, en visión nocturna. Ojo, el 14 está separado del 15, ¿eh? Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra. Es una. Para apartar del varón la soberbia es dos. Y en el versículo 14 dice, porque el hombre no entiende. 3. Tres cosas. Porque el hombre no entiende. Porque el hombre está enfrascado en sus obras. Y también porque es soberbio. Porque es malvado. Porque es cruel. Por ese motivo, mis hermanos y mis hermanas, usted puede orar bastante. 2, 3, 4, 5 horas. Pero si el pecado está, la puerta está abierta. Es como ese portón de allá atrás. Está abierto. Usted y yo, cualquier hombre, quien quiera que sea, hombre o mujer, inclusive puede manifestar poder del Señor. Aleluya. Como en Mateo 7:21, puede profetizar, puede hacer muchos milagros, puede tener dones de sanidad, y aún así puede haber pecado ahí, puerta abierta. Porque dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, apartaos de mí, pecadores, al fuego eterno, al infierno, al infierno. Así que tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. No hay nada mejor que guiarse completamente por la palabra del Señor. Mi hermano, esto no es el asunto del mensaje de hoy. El mensaje de hoy no es para acusarnos. Es para darnos cuenta en qué nos estamos equivocando, hermanos. Eso que es lo que está usted diciendo ahorita que dijo que tienen la puerta abierta, pero el hombre que anda por fuera, buscando afuera, o los de su casa también. A ver, perdón, otra vez no lo entendí. El hombre que anda por fuera, aunque sea cristiano, anda por fuera buscando, como quien dice, ¿Buscando qué? mujer o lo que sea, o alguna otra cosa que quiera usted, o con los de su casa también. Mi hermano, discúlpeme, no le entiendo su pregunta. ¿A qué se refiere? Que dice que si, A ver. que si nada más, por ejemplo, los que están mal afuera, o sea, que buscan las cosas del mundo afuera, o también los cristianos que Cualquier hombre, cualquier mujer. No importa si es cristiano o no es cristiano. Pero buscando por fuera o tener lo que tiene en su casa. A ver, es que no lo entiendo, hermano. Discúlpeme, en serio, discúlpeme grandemente. No entiendo muy bien su Hermano, pregunta. ¿A qué se refiere? Lo que quiero decir es que anda con la puerta abierta. Del pecado. Pero ese que anda que dejó la puerta abierta, pero el que es cristiano, que anda por fuera buscando gente, mujer o lo que sea, o un cristiano con los de su casa. Especialmente es para los cristianos. O sea, para los que conocen la palabra de Dios. Mi hermano, Especialmente. a los de afuera, los que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y los que no lo han recibido como Señor y Gobernador de sus vidas, están perdidos por default. Por default. Ahora, los mensajes como este, son para el pueblo del Señor. En Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, como trompeta, muéstrale a la casa de Israel y al pueblo. Casa de Israel son los hijos de Dios, su pecado y su rebelión. Vamos a ir tantito. Isaías, capítulo 58, rápido, vamos a ir para allá. Isaías 58, al principio. Isaías 58, en el primer versículo, versículo 1. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta,
Y anuncia a mi pueblo, al pueblo del Señor, dice, su rebelión. Fíjense, y estamos hablando de rebelión. Y a la casa de Jacob, su pecado. Fíjense cómo el Señor está aquí manifestándose. Y la palabra del Señor se entrelaza. Los mensajes como este, hermano, son para el pueblo. Los de afuera, desafortunadamente, están perdidos. Miren, todos ustedes que están aquí reunidos, mis hermanos, tienen ventaja. Son privilegiados de escuchar las palabras del Señor. Y yo también, porque yo estoy aquí. No sé si quedó resuelta su duda, hermano. Okay, no. Discúlpeme, es que no le entiendo cuál es su pregunta, mi hermano. Yo lo entiendo que si también eso pasa con los que... ¿Pero qué pasa? O sea, lo mismo, la puerta abierta... Sí, es el pecado. Esa puerta abierta si también la tenemos los que estamos en casa, que estamos bien. En el Señor, el pueblo del Señor. Sí. Claro, por supuesto. Miren, las leyes espirituales se cumplen aquí. Se cumplen aquí en Laredo, Texas, que es del otro lado, otra nación. También se van a cumplir en la luna. Se van a cumplir en el hombre que está aquí en el Señor. Y también se va a cumplir en el hombre que está afuera. Son leyes espirituales. Miren, esto viene porque se cumplen aquí y en todas partes. Y con todos, hermano. Las leyes espirituales. Porque el Señor, así como es justo, también el Señor es equitativo. Equitativo quiere decir que todos estamos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios y las mismas obligaciones también. Eso es equidad. La justicia es otro asunto, hermanos. El Señor Dios también es equitativo. Hace salir el sol para los buenos y para los malos. Y la persona, quien quiera que sea, si comete pecado, miren, aquí le voy a dar una revelación muy grande. Todo aquel que comete pecado se convierte en pecador. Todo aquel que comete pecado abre una puerta, sea donde sea de donde sea, piense lo que piense, crea lo que crea, esté en el Señor o no esté en el Señor. No sé si quedó resuelta su duda así, hermano, o ya nos fuimos muy lejos. Permítame. Sí. Creo que el hermano está, porque sí, estaba bastante confundido. Mire, hermano Ricardo, la puerta abierta, el pecado, aplica aún para mí, que soy el pastor, aún para el hermano Rodolfo, que es un predicador, el hermano Juan, que predica, la hermana Perla, la hermana Teresa, todos los que estamos aquí, para ustedes que están sentados aquí, ¿verdad? Aunque nosotros aparentemos estar bien ahí enfrente del altar, pero tenemos algún pecado oculto, en secreto, ¿verdad? Y nosotros aparentemos estar bien. Si nosotros tenemos la puerta abierta y tenemos pecado, la palabra que se está predicando aplica para nosotros. Si aplica para nosotros que estamos al frente y aparentamos estar bien, pero no lo estamos, imagínense para los cristianos que están sancochados nomás ahí. También aplicaría para ese. Y para uno del mundo, obviamente, ¿verdad? Pero como dijo el hermano, el del mundo ya está perdido. Pero si uno que se para ahí al frente y tiene pecado en su corazón, tiene maldad, pecados, estoy hablando de pecados de muerte, como adulterio, como fornicación o como codicia de inmoralidad, entonces aplica para nosotros. O sea, por eso uno no entiende, por eso vienen los sueños, aún a mí, porque mire, cuando la primera vez que el hermano Rodolfo predicó acerca de los sueños, yo pasé al frente de arrepentimiento, porque yo tuve sueños y han venido gentes a mí a cuestionarme acerca de sueños y yo atenté con el espíritu de adivinación para dar una interpretación o para dar una respuesta. Y bíblicamente está mal, porque ahí dice en el libro de Daniel, no sé si tenga la cita, hermano, donde Daniel le dijo a Nabucodonosor que no hay ni adivino, ni profeta, ni vidente. Están en Daniel capítulo 2. ¿Nos puede llevar ahí, por favor? Vamos, Daniel capítulo 2. Bien, hermanos. Daniel capítulo 2. También con eso se confirma lo que el hermano dijo al principio, que no hay un don del Espíritu Santo que pueda interpretar sueños.
del Espíritu Santo tiene el don de discernimiento de espíritus, pero no hay un don que se llame interpretación de sueños. No existe. Porque muchas iglesias hablan de eso, ¿verdad? Daniel capítulo 2, Sí. versículo 27. Dice, aquí, en esta parte de la escritura, mis hermanos y mis hermanas, el secreto, el misterio, ya había sido revelado a Daniel. Daniel ya había puesto la petición delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. Ya la había puesto y el Señor había respondido a Daniel. Y ahora, miren, aquí voy a abrir otro paréntesis dentro del paréntesis. ¿Por qué el Señor le respondió a Daniel? Aleluya. Hay otras partes de la escritura, aquí en el libro de Daniel, que dice, los ángeles, los arcángeles que se le aparecían a Daniel le decían, no le decían Daniel, le decían muy amado. Le decían muy amado. Aleluya. Y en Juan capítulo 14 habla acerca de lo que es amar al Señor, que es obedecerle. Entonces Daniel era muy obediente. Ojo, eso es señal si sus oraciones no son respondidas. Quizás usted no está ni siquiera llegando a ser amado por el Señor. Y ahora imagínese, Daniel era muy amado. No era nomás amado, era muy amado. Por eso Juan en el Evangelio dice de sí mismo, el discípulo que el Señor más amaba, no era el que más quería. Era el discípulo que más le obedecía al Señor. Ojo, dice, Ojo, aleluya. Daniel capítulo 2, versículo 27, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ojo, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Fíjense, tenemos bien claro lo que un astrólogo, un mago y un adivino, que es el asunto que estamos hablando, son, ¿verdad? Son artes místicas del enemigo, del diablo. Son artes místicas. Son cosas malas. Pero la sabiduría no. Dice, ni sabio tampoco. Ojo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y empieza Daniel a contarlo. Contar el sueño. La revelación que el Señor le dio del sueño. La interpretación. Pero está contando el sueño que soñó, ¿verdad? No. Bueno, sí, contó el sueño que tuvo Nabucodonosor. El Nabucodonosor dijo, se trajo a sus astrólogos, a sus magos. A ver, díganme, tuve un sueño, pero lo olvidé. Dijo Nabucodonosor. Pero no lo dijo así como yo lo digo con vos. Él lo dijo enojado, tuve un sueño y lo olvidé. Y ahora me van a decir el sueño y su interpretación, si no los voy a matar. Así les dijo. A todos. Así les dijo, los voy a matar. Y no pudieron. Ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos. Y todos, permítame, y todos ellos le decían, a ver, espérate, pero ¿cómo que nos vas a matar? Dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. O sea, te vamos a decir la adivinación. Lo vamos a adivinar, decían. Y el rey decía, no. Ahora me dicen el sueño también. Ese era el rey Nabucodonosor. Fue un hombre sanguinario y malvado, pero también fue inteligente. Y les dijo, no, porque interpretación, adivinación mentirosa me quieren decir. Los voy a matar si no me dicen el sueño, así les dijo. Y entonces Daniel fue con sus 3 compañeros y los 3 se pusieron a orar. Estaba parado delante de... Porque Daniel no era contado ni como sabio, perdón, no era contado como adivino, ni como mago, ni como brujo. Él era contado como sabio, pero todos esos estaban juntos ahí. Y a él también le dijeron, el rey te va a matar, te mandó a matar el rey. A él le dijeron, y le digo, a ver, espérate, permíteme. Voy a llevar la situación ante el Señor, Él lo va a resolver. Se juntó con sus 3 compañeros. Y los 3 se pusieron a orar para llevar la petición delante de la presencia del Señor. Muchos hermanos, muchos cometimos errores en la oración.
Si está en pecado, déjeme decirle que no sirve de mucho que ore por unas peticiones. Por lo que puedo orar es por arrepentimiento, si realmente está arrepentido. Se puede desgastar orando 1000 horas, pero si está en pecado, la petición no va a llegar delante de la presencia del Señor. Imagínese esto. Imagínese esto. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 8. Esto se encuentra ahí. Que el Señor está en su trono. Y delante del trono, no muy cerquita, está como una mesa. Y en esa mesa está un incendiario, que es como una copa en el cual se mete incienso para quemarse. Y ahí son introducidas las oraciones. La oración es como una sustancia, hermano. Y no puede llegar delante de la presencia del Señor una oración contaminada con pecado, porque se va a quemar junto con el incienso. Y el Señor, el Señor los va a estar percibiendo como un olor grato. No se puede quemar delante de la presencia del Señor una oración contaminada con pecado. Por eso muchas oraciones no son respondidas, mis hermanos. Pero miren, Daniel logró que su petición fuera escuchada por el Señor. Porque iba limpia. ¿Iba limpia? Mismo sabía él que claro que sí. La oración. También, hermanos, él se juntó con otros que estaban igual que él. Él no fue con los brujos y con los adivinos. A ver, vamos a orar porque si no nos van a matar a todos juntos. No. Él fue con los suyos. Y los otros recibieron también beneficio, ¿verdad? Él fue con los suyos. Tengan cuidado, hermano. No se ande apoyando con alguien fuera del mundo. Apóyese con los que están aquí en la iglesia del Señor. Aleluya. Mire, el Señor nos está llevando por estas situaciones, mis hermanos y mis hermanas. Los sellos se están rompiendo. El Señor le está mostrando y le está revelando a usted los errores que hay. Mucha gente, muchos hermanos en las iglesias se matan orando, hermanos. Desde las 5 de la mañana he escuchado que unos están desde las 4 de la mañana orando. Pero imagínese si está en pecado, de nada sirve que se desmadrugue ahí. Hay muchos otros que, peor aún, se la pasan ayunando en pecado también. Pero ese es otro asunto, que también no sirve de nada. 70 años, dice la palabra del Señor. En estos 70 años, ¿ayunaste para mí?, le pregunta. El Señor nunca vio esos ayunos. El Señor nunca vio esas oraciones que estaban llenas de pecado. Nunca las mira. No llegan delante de la presencia del Señor. Las oraciones llegan delante de la presencia del Señor, Dios Padre. Ahí llegan, delante de su presencia. Vamos a continuar, hermanos. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Espero que estén apuntando, hermanos. Porque esto es bendición. La palabra del Señor Dios es poderosa. En esta parte de la escritura está la historia de varios hombres, ¿verdad? Pero el principal de estudio es Balaam. Mucha gente piensa que Balaam fue un profeta. ¿Sí conocen la historia, hermanos, de Balaam? Amén. Si no, la leemos ahorita. Dice, partieron, Números capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, ojo, este es importante, Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor. O sea, Moab era el pueblo. Tuvo gran temor a causa del pueblo, o sea, de los israelitas, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora, fíjense, esto es lo que dijo, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, ojo, Balaam, hijo de Beor, en Petor,
esa ciudad, Petor, se refiere a la adivinación como la ciudad de los adivinos. Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Fíjense, Balac estaba enviando mensajeros a Balaam para que le dijeran: ven y maldice al pueblo del Señor. Fíjense lo que dijo el Señor, Dios Todopoderoso, a Abraham: yo bendeciré al que te bendice y también maldeciré al que te maldice. Porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas así será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac sabía, fíjense, Balac sabía que el Balaam podía hacer esto. Dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, ojo, con las dádivas de adivinación. Balaam era un profeta mentiroso. Y más que profeta, era un adivino. Muchos creen que era un profeta. Quizás sí lo era, pero mentiroso, desobediente, rebelde. ¿Y por qué rebelde? Vamos a continuar. Primero adivino, porque aquí dice que fueron con las dádivas de la adivinación. Ya sabían, vamos a llevarle su dinerito. Lo que le gusta. Lo que le gusta. Dádivas de adivinación, ya sabían. No, tenemos que llegar con un poquito de oro con el adivino. Así va mucha gente con los brujos. ¿Por qué no dice con las dádivas de profecía? No, dice con las dádivas de adivinación. En su mano llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Miren, llegaron con esas dádivas y se las pusieron en su mesa. Y Balaam nomás le hizo así: véngase para acá. Las agarró. No les dijo: llévenselas. No. Miren lo que hace un profeta, hermanos. Eliseo, cuando el Señor le dio palabra a Eliseo sobre Naamán, el leproso, que se fuera a bañar, a zambullir 7 veces en el río, él le trajo muchos presentes, muchos regalos. Y él dijo: no, llévatelos. Yo no quiero nada de ti. No agarró nada. Esa es señal de profeta. Era recto delante de Dios. Era un varón que estaba delante de la presencia del Señor, Eliseo. Ese sí era un profeta. Este era un adivino. Ojo. 8. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Fíjense. Estaba recurriendo a los sueños, hermano. Era un adivino soñador. No era un profeta. Era un adivino soñador. Esta noche que el Señor me hable. ¿Y cómo le va a hablar en la noche? Pues a través de los sueños. A través de los sueños. Y él dijo, el 8, y él dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Se estaba guiando por los sueños, hermano. Pero él decía que el Señor Le iba a hablar. Pero miren, mis hermanos, miren, usted no caiga en ese error. No recurra a los sueños para que el Señor le hable. Mejor guíese por esto, por la palabra del Señor. Porque el que lee la palabra del Señor sabe que no puede maldecir al pueblo de Dios. De ninguna manera. No tiene que ir a preguntarle al Señor: ¿puedo maldecir a tu pueblo? No. La respuesta es no. Aquí lo dice. Es algo muy absurdo que hizo Balaam. Ya había pasado mucho tiempo de Abraham. Ya había pasado. Y no sabía, estaba cegado, hermanos, por el dinero. Por los espíritus inmundos ahí, de adivinación, de avaricia, de orgullo.
No tenía que haber consultado al Señor eso. Él debió de haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo te agarro el dinero, está bien, pero no voy a maldecir, porque yo no puedo hacer eso. Aquí dice, en los escritos dicen que yo no lo debo hacer. La historia dice que yo no puedo maldecir al pueblo del Señor. Miren, permíteme, cómo le mandó plagas a Egipto, que iba a hacer contra Balaam el Señor, y hizo algo grande. Dígame, hermano. ¿Desde qué tiempo, desde cuando comenzó, desde más antes, ya existía Satanás en esa cosa? Claro que sí, desde muchos años antes de que el hombre tocara la tierra. ¿Qué de menos ahorita? Y miren, y seguimos cayendo en la misma trampa de los sueños. El Señor hasta ahorita nos reveló, mis hermanos. Pero miren que nos reveló porque tiene misericordia de nosotros. Quédese eso en su mente. El Señor tiene misericordia de nosotros. No quiere que vayamos en pos de los sueños, de los adivinos, de los rebeldes. El Señor no quiere eso. Quiere que vayamos en pos de su palabra. Miren, mis hermanos. Yo insisto, Balaam. No quiero decir palabras malas, ¿verdad? Pero fue muy absurdo lo que hizo. Preguntarle al Señor, ¿puedo maldecir a tu pueblo? Fíjense, ahorita lo vemos nosotros. ¿A quién le va a preguntar? Imagínense. Lo entiende, ¿verdad, hermano? Lo entiende. Yo también. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y la historia continúa, mis hermanos. Y 2, 3 veces le pregunta, es insistente, Balaam. Hasta que llega al punto a que Dios hizo como manifestó Elías y Eliseo. Elías y Eliseo aprendieron del Señor. Le dijo, ve pues, ándale, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y fue que el Señor le dijo que bendiciera al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Y Balaam ahí se quedó, espérate, pues ¿cómo? Casi le estaba reclamando el dinero, ¿no? Miren, hermanos, ojo. Balaam al último obedeció. Pero él también llevó consecuencia, porque él estaba muy metido en esos asuntos. El hecho de que obedezca una vez al Señor no quiere decir que ya todos sus pecados se limpiaron. No quiere decir que usted está bien delante del Señor. Usted tiene que mantenerse en obediencia constante hasta el final. Hasta el final del que el Señor le siga poniendo pruebas. Al final de las pruebas. Al final de su vida, hermanos. Miren, y ahora vamos a ir a Josué capítulo 13 y versículos 21 y 22. Josué capítulo 13. Aquí el pueblo de Dios ya estaba en obediencia, hermanos. El pueblo del Señor estaba en obediencia y el Señor le estaba dando victoria al pueblo de Dios. Y iban derrotando reyes y pueblos, iban arrasando, hermanos, con todos los pueblos malvados que andaban en pos de dioses demoníacos. El Señor estaba dando la victoria. Pero mire lo que dice Josué capítulo 13 y versículo número 21. Dice: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seor, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó a Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. Dice el 22, y también mataron de espada a los hijos de Israel, el pueblo de Dios, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ese hombre era conocido, hermanos. Balaam era muy conocido. No se pudo esconder. Todos sabían dónde moraba. Todos iban a él, a buscarle, hermanos. Acompáñeme a Judas. Judas,
antes de Apocalipsis, solamente es un capítulo, hermanos. Es un libro que solamente tiene un capítulo. Está antes de Apocalipsis. Se puede ir a Apocalipsis y ya nada más se regresa tantito. Ahí está Judas. Versículos 7 y 8. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, que aquellos se refería a los ángeles que se unieron con las mujeres, los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Igual Balaam, sufriendo el castigo del fuego eterno. Igual todo adivino, y que el que anda con espíritus de adivinación, ya sea que ande ahí con los sueños, pidiéndole al Señor que le ande dando más sueños. Dice el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esas tres cosas, mis hermanos, son frutos de rebelión. Y dijo Samuel, en inspiración por el Señor, que es como pecado de adivinación. Y aquí está, porque dice los soñadores, esos soñadores. Balaam buscaba los sueños, hermano. Era un soñador. Estaba buscando los sueños. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo número 2. Unas hojas adelante nada más. Apocalipsis, capítulo 2. Ya con esto vamos a terminar, mis hermanos. Bueno, ya merito. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Este es un mensaje para la iglesia, hermanos. Directamente del Señor Jesucristo. Por eso les dije que el Señor Jesús está enojado. Porque anda usted, porque ando yo, porque cualquiera anda metido en el asunto de los sueños. Dice el Señor Jesucristo, y escribe al ángel, ojo, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada del Espíritu, la palabra del Señor, dice esto. El que es dueño de la palabra dice esto. El Señor Jesucristo. 13. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, dice el Señor. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Dice, aunque esté el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, dice el Señor. Él conoce nuestras obras. Sabe que muchos andan cuando vimos en pecado. El Señor conoce las obras de todos y cada uno de nosotros. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Dice, ojo, el Señor Dios puso este ejemplo para estas palabras. Entre vosotros, donde mora Satanás, entre vosotros, aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque están las puertas abiertas, hermanos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, el adivino. El que no discernió, el que no entendió, el que fue cegado por las dádivas de adivinación para pecar contra el pueblo del Señor. Ese, el adivino, el cual el mismo pueblo, los hijos de Israel, mataron a espada. Y como dice Judas, versículo 7, como dice Judas, versículo 7,
está en el fuego eterno ahorita. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balac fue el que le mandó, que le dio la dádiva de adivinación, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esa es la primera. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay misterio aquí, hermanos. Y sí hizo eso. Balac. Sí lo hizo. Eso se encuentra en Números, capítulo 25, del 1 al 3 y 31, 16. Ahí se encuentra eso, hermanos. Como Balaam le dijo a Balac, ve y preséntales a los hijos de Israel, las muchachitas, las más bonitas, para que se junten con ellas. Ahí lo dice. Pero eso ya no es así, hermanos, ahora. Pasó mucho tiempo de Balaam a los tiempos en el que fue escrito este mensaje. Y de los tiempos que fue escrito este mensaje a este tiempo, también fueron muchos años, hermanos. Pero déjenme decirle esto, que los espíritus inmundos, los demonios que están aquí inmiscuidos son los mismos. Y esas tres cosas son abominaciones delante del Señor que no debemos de cometer. Primero, poner tropiezo a los hijos de Israel. Entre nosotros mucho menos debe existir eso, hermano. No le ponga tropiezo al compañero que está al lado de usted. No le meta el pie. Ayúdele. Así como el Señor nos está ayudando ahora. Si ve que está en error, tráigaselo y dígale, mira, creo que esto que estás haciendo está mal. No lo ande acusando, hermano. No le ande aventando piedras. No lo ande queriendo hacer que peque. Sí, vamos, ándale, dile. Como yo ya estoy mal, yo también quiero que tú estés mal. Mira, vamos en contra del pastor, la rebelión. Mira que viene Mira, hermano, si no tiene que ser nada más aquí en la iglesia. Yo no sabía, pero existe un jefe de manzana en las casas, en las colonias. Un jefe de manzana. Un jefe de la colonia. Existe también, y ya esto es parte del gobierno. Esto es social en la vida de las personas. Ya de parte del gobierno existe un regidor que rige las colonias. Esto ya es de parte del gobierno. Lo otro ya son asociaciones sociales. Imagínense que vengan y le digan, oiga, vecino, mire, usted tiene aquí algo mal. ¿Y por qué? No. Y le habla a sus otros vecinos, ay, mira, vamos a estar en contra del jefe de la manzana. Porque está diciendo que tengo que tener mi patio limpio. ¿Por qué? También eso es rebelión, hermano. Cuando una autoridad, imagínense cuando los papás también, tenemos a los hijos, y él dijo, no, primero desobedece, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer esto otro, voy a hacer lo que yo quiero. Aleluya. Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Esto se refiere, hermanos, a cuando a un ídolo se le ponía como cuando se hace el altar de muertos. Y se le ponen ahí, les ponen frutas, algunos le ponen pan, muchos le ponen lo que le gustaba comer o tomar, le ponen sus licores, sus cervezas, hacen caldos, menudos, lo que le gustara se lo ponían. Son cosas sacrificadas a los demonios, cosas que han sido dedicadas a los demonios. Nosotros no debemos de inmiscuirnos en esas cosas, en esos rituales, en esas tradiciones. El Señor pone el pan que descendió del cielo en la mesa. No tenemos que estar agarrando de otras cosas, hermano, de los demonios. No ande yendo tras los espíritus de los sueños. Y a cometer fornicación. Lo dice el último, hermano. Sabemos lo que es fornicación. Pero ahora vamos a hablar en el ámbito espiritual. Así como dice en Judas,
versículos 7 y 8. Dice que los soñadores de sueños mancillan la carne. ¿Cómo se va a mancillar la carne? Con un espíritu. Obedeciéndole al espíritu inmundo. Así se mancilla. Así, mancillar quiere decir que cuando hay un acto malvado en la persona, se deja una marca. Esa marca es la rebelión del demonio en la persona, hermanos. Esa es la mancillación de la carne. Dice el 15, y también, ojo, esto quizás va a ser para la próxima, hermanos, que el Señor nos hable. Guárdalo en su corazón. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra del Señor. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Pero mi hermanos, usted no puede apoderarse del versículo 17 si no cumplimos con lo anterior, hermanos, con todo lo que se habló hoy. Ni se pregunte lo de la piedrecita. Primero arrepiéntase, dice. Por tanto, el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Arrepiéntete, dice. Los nicolaitas, hermanos, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? También fueron rebeldes, como Balaam. Rebeldes. Fueron herejes. Nicolás, ¿de dónde viene esto? Fue un diácono de la iglesia primitiva, fue un diácono. Y está escrito en el libro de los Hechos. Cuando se nombraron a los diáconos, ahí estaba también, es el último, Nicolás. Y dice que era un prosélito, que estaba preparado en el judaísmo. Entró el enemigo ahí, por medio de ese hombre, que fue un hereje, Nicolás. Y ahora ese espíritu, el espíritu de los nicolaitas, también está hasta ahorita, en este momento. No nomás se quedó ahí en aquel momento, en aquel tiempo. Los rebeldes tratan de quitar al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Los rebeldes, los adivinos, los nicolaitas, dicen, no, el Señor Jesucristo no. Yo mando, dicen. Eso dicen los rebeldes. Quieren derrocar, quieren quitar el gobierno del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Y quieren mandar ellos en la iglesia. Ojo. Abran sus ojos, abran sus oídos, mis hermanos. Aleluya. El enemigo está siendo desenmascarado hoy. Como un hereje, como un prosélito, como alguien que apenas va empezando, como alguien que no conoce de la palabra del Señor, quiere gobernar la iglesia. Dice el Señor que lo aborrece aquí. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo aborrece el Señor. También a los adivinos, a los soñadores de sueños que se cumplen, a los que andan buscando los sueños, a los que le ponen tropiezo a su hermano, a los que hacen que el otro hermano vaya en rebelión también. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor.